Cuando una mujer grosera y con derecho lanza insultos racistas a un hombre negro en un autobús, no tiene idea de quién la está observando en silencio. Había el habitual bullicio en un autobús lleno durante la hora punta. Entre la multitud de pasajeros estaba Linda, una mujer de mediana edad bien vestida que se sentaba cómodamente en un asiento delantero. Sostenía con fuerza su bolso de diseño, un símbolo de su estilo de vida lujoso. A su lado, estaba su joven hija Emma, que estaba concentrada en jugar con un juguete. El autobús se movía ligeramente, haciendo que los pasajeros se empujaran unos a otros. Un joven negro llamado Malik estaba cerca de Linda. Vestía de forma casual, con vaqueros y una sudadera, sujetando su mochila mientras trataba de mantener el equilibrio. De repente, el autobús dio un tirón y Malik, accidentalmente, chocó contra Linda. El rostro de Linda se torció de rabia de inmediato, sus ojos se estrecharon y sus labios se apretaron en una línea fina. Ella apretó su puño mientras miraba a Malik con desprecio. Linda miró a Malik de arriba a abajo con una expresión arrogante y comentó en voz alta que no pertenecía a la sección delantera. Malik intentó disculparse por haberla golpeado, aunque no era su culpa, pero había provocado a un avispero. Linda lo había mirado con desprecio desde que él subió al autobús, y ahora tenía una razón para atacarlo. En lugar de escuchar su disculpa, Linda comenzó a hacer comentarios racistas, con un tono que rezumaba con descendencia. Insinuó que personas como Malik no deberían estar permitidas en el autobús en absoluto o, al menos, deberían mantenerse separadas de los demás. Se quejó de que él no tenía buenas intenciones y que solo hacía falta una mirada a su atuendo para darse cuenta. Malik sintió vergüenza y malestar, insinuando que probablemente intentaba robarle al chocarle. Malik intentó ignorarla, esperando que la situación se apaciguara. Involucrarse con personas como Linda nunca resultaba en un buen desenlace, especialmente para alguien como Malik, siempre había a alguien a quien culpar, y a menudo era el chico negro. Sin embargo, Linda no se detenía. Comentó nuevamente sobre la ropa de Malik, insinuando que eran inapropiadas para alguien que estaba entre los pasajeros de la sección delantera. Su tono se volvió burlón y cargado de racismo. Los otros pasajeros en el autobús estaban visiblemente incómodos con el comportamiento de Linda. Algunos susurraron entre ellos, sacudiendo la cabeza en desaprobación, unos pocos lanzaron miradas de reprobación a Linda o miradas preocupadas a Malik, pero nadie intervino. Entre los observadores silenciosos estaba una joven llamada Sara. Ella sentía simpatía por Malik, que claramente estaba angustiado por la tirada de Linda. A pesar de la incomodidad y el evidente desagrado de los demás pasajeros, Linda continuó su asalto verbal. Parecía ignorar la creciente inquietud a su alrededor o, quizás, simplemente no le importaba. Su atención permanecía centrada en menospreciar a Malik, que estaba en silencio tratando de mantener la compostura. Malik sentía una mezcla de emociones, estaba claramente molesto, pero intentaba permanecer calmado, sin querer agravar aún más la situación. Miró a su alrededor, notando las reacciones de los otros pasajeros. Vio las miradas de simpatía y las miradas de desaprobación dirigidas a Linda, pero a pesar de la clara incomodidad de quienes los rodeaban, nadie se atrevió a detener el arrebato de esta mujer grosera. Esto lo hizo sentir solo y aislado. Sara, que había estado observando en silencio, sintió frustración y tristeza. No podía entender cómo alguien podía ser tan cruel y racista. Quería intervenir y decir algo, pero dudó, sin saber cómo hacerlo sin empeorar la situación. Sentía por Malik, que estaba soportando el ataque verbal con dignidad. Era evidente que el comportamiento de Linda no solo estaba molestando a Malik, sino que también estaba haciendo que todos a su alrededor se sintieran profundamente incómodos. Sin embargo, Linda parecía disfrutar con el malestar que causaba, utilizando sus palabras como armas para menospreciar y humillar a Malik. La pequeña hija de Linda, Emma. La pequeña hija de Linda, Emma, miró de vez en cuando de su juguete, confundida por el tono severo de su madre. La niña era demasiado pequeña para entender el contexto completo. Malik se centró en su teléfono y fingió estar leyendo, pero a pesar de su intento por ignorarla, Linda no se detuvo. Ese día estaba de mal humor, en gran parte debido a la amarga batalla por la custodia con su exmarido, James, y estaba decidida a hacer que alguien pagara. Si no era su marido, entonces Malik era tan buena opción como cualquier otra. James siempre se había considerado un esposo y padre devoto. Trabajaba largas horas como bombero, salvando vidas y sirviendo a su comunidad. Sobre todo, siempre había creído que su esposa, Linda, estaba haciendo su parte para mantener su hogar seguro y su familia unida. Pero, con el paso de los años, James notó pequeños cambios en el comportamiento de Linda. Parecía cada vez más distante y siempre estaba preocupada por su teléfono, haciendo excusas para salir. La alegría que una vez llenó su hogar había sido reemplazada gradualmente por silencios fríos y discusiones amargas. James pensó al principio que se debía al estrés de criar a su hija de 6 años, Emma, y a las caídas normales de una relación a largo plazo. Pero las cosas tomaron un giro devastador una fatídica noche. James llegó a casa temprano de su turno, emocionado por sorprender a Linda y a Emma con una cena improvisada. Al entrar por la puerta principal, encontró la casa en desorden, los platos sucios estaban apilados en el fregadero y la ropa estaba esparcida por la sala de estar. Lo más preocupante de todo era que no había rastro de Linda ni de Emma. El pánico se apoderó de él mientras buscaba en la casa, llamando sus nombres. Finalmente encontró a Emma sola en su habitación, con lágrimas corriendo por su rostro. Había estado jugando con una caja de cerillas que encontró en un cajón y un pequeño incendio se había iniciado en su alfombra. James rápidamente apagó las llamas, pero el terror en los ojos de Emma era algo que nunca olvidaría. Cuando le preguntó dónde estaba mamá, Emma sollozó que su madre había salido a ver a una amiga. Mientras consolaba a Emma, James notó que el portátil de Linda en la mesa del comedor seguía abierto. Una notificación de mensaje apareció en la pantalla.
James se sintió dividido entre respetar su privacidad y sus crecientes sospechas, así que dudó un momento antes de hacer clic en la notificación. Lo que descubrió le heló la sangre. El mensaje era de un hombre llamado Tom y contenía detalles íntimos sobre su último encuentro y planes para otra cita esa misma noche. A medida que James desplazaba hacia arriba a través del historial de conversación, se dio cuenta de que Linda había estado teniendo una aventura durante más de un año, engañándolo a sus espaldas mientras descuidaba su hogar y a su hija. Determinado a obtener pruebas irrefutables, James decidió rastrear a Linda. 2 días después, la siguió hasta la casa de Tom y esperó afuera. Después de 1 hora, llamó a la puerta. Momentos después, Linda abrió, sorprendida al verlo allí. Detrás de ella estaba un desaliñado Tom, que intentaba vestirse rápidamente. La expresión de culpa y traición en el rostro de Linda confirmó todo. Intentó balbucear una explicación, pero James había oído suficiente. El golpe final llegó cuando se enteró por Emma que había estado sola en múltiples ocasiones mientras Linda iba a ver a Tom. Dándose cuenta de lo cerca que habían estado del desastre aquel día con la lesión de Emma, James sabía que tenía que proteger a su hija de más negligencias y desamores. A la mañana siguiente, solicitó el divorcio. La traición era demasiado profunda y la negligencia era demasiado severa. No podía mirar a Linda sin ver las mentiras y el peligro que había traído a sus vidas. Su matrimonio había terminado, pero eso era solo el comienzo de una amarga batalla por la custodia sobre quién cuidaría de Emma. Ahora, en este viaje en autobús, la frustración y el estrés de Linda se manifestaron mientras continuaba menospreciando a Malik. Su miedo a perder a su hija la hizo desahogarse al azar con las personas a las que sentía que podía atacar. Sus insultos se volvieron más fuertes y ofensivos mientras culpaba a problemas sociales como las drogas y el crimen a personas negras como Malik. Incluso se preguntó por qué Malik, un africano, estaba en su país. Malik intentó mantener la calma, concentrándose en su teléfono, pero sus palabras le dolieron profundamente. Los otros pasajeros continuaron observando con incomodidad, sus ojos saltando entre Linda y Malik. La tensión en el autobús era palpable y el silencio de los demás los hacía sentir cómplices. La joven hija de Linda, Emma, levantó la vista de su juguete y dijo: «Mamá, me estás asustando, ¿está todo bien?». Sarah finalmente decidió que ya era suficiente. No podía seguir de brazos cruzados mientras Linda continuaba con sus insultos. Reuniendo su valentía, se levantó y se dirigió hacia Linda. Estaba decidida a poner fin al maltrato. A medida que avanzaba, otros pasajeros parecían apoyar su intervención. Todos esperaban ver qué sucedería a continuación. Sarah se plantó justo frente a Linda y le dijo que se detuviera. Su voz era firme pero respetuosa. Le dijo a Linda que su comportamiento era inaceptable y que debería tratar a todos con dignidad y respeto. Linda se quedó sorprendida por la audacia de Sarah, había olvidado que era incluso posible que alguien se atreviera a confrontarla. En lugar de escuchar, rápidamente, Sarah desestimó sus palabras con un gesto de la mano. Linda se dio la vuelta hacia Malik, continuando su arenga, pero Sarah no se echó atrás. La confrontación atrajo la atención de más pasajeros, quienes comenzaron a murmurar en apoyo a Sarah. Un hombre susurró a su vecino que ya era hora de que alguien se enfrentara a Linda. La actitud de la gente en el autobús cambió ligeramente, ya que más personas parecían dispuestas a respaldar la postura de Sarah. Incluso Malik sintió un poco de esperanza y gratitud hacia Sarah. Sin embargo, la rabia de Linda era implacable, acusó a Sarah de ser demasiado ingenua para darse cuenta de que personas como Malik eran la causa de los problemas de la sociedad. Lo que Linda no sabía era que alguien la observaba de cerca, era el señor Johnson, quien estaba siguiendo la situación desde unos asientos detrás de ella. Linda no tenía idea de que el señor Johnson estaba en el autobús, o no se habría atrevido a hacer lo que estaba haciendo. Su voz era ahora más alta, llena de ira y amargura. La tensión estaba alcanzando un punto de ebullición. Era tan tensa que el conductor llegó para comprobar la conmoción. Linda inmediatamente aprovechó la oportunidad para quejarse de Malik, lo acusó de ser un atracador y exigió que lo sacaran del autobús. Su voz era fuerte y autoritaria, casi como si fuera la dueña del autobús. El conductor intentó calmar a todos y pidió silencio mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. Linda estaba tan absorta en su comportamiento errático que no se dio cuenta de que su hija tiraba de su manga tratando de llamar su atención.
Emma estaba asustada por todo el griterío y el alboroto que la rodeaba. Linda hizo callar a la niña repetidamente antes de finalmente gritarle que se callara. La pequeña miró a su alrededor, confundida y molesta, pero permaneció en silencio mientras su madre continuaba con su arenga. Finalmente, Malik sintió que había tenido suficiente. Tenía que hablar y lo hizo dirigiéndose directamente a Linda. Le dijo que sus suposiciones se basaban en la ignorancia y los prejuicios. Explicó que había pagado su billete como todos los demás y que no era un ladrón ni un atracador. No permitiría que lo insultara ni que le echara la culpa de sus problemas en la vida. Su voz era calma pero firme, no dejaría que los insultos le afectaran. La declaración de Malik le valió el respeto de los otros pasajeros. Se mostraron impresionados por la forma en que se expresó con calma a pesar de la injusticia de la situación. Sara también se dirigió al conductor y explicó que había estado observando toda la situación y que Malik no había hecho nada malo, era Linda quien había estado causando la perturbación con sus acusaciones infundadas y comentarios hirientes. El conductor, ahora entendiendo el contexto completo, se volvió hacia Linda y le dijo que si continuaba causando problemas, se le pediría que se bajara en la próxima parada. Sin embargo, Linda se mantuvo obstinada, se negó a disculparse y redobló sus insultos. El autobús llegó a la siguiente estación y algunos pasajeros, incluido Malik, se prepararon para bajarse. Cuando Malik se puso de pie, el señor Johnson también se levantó de su asiento. Había estado observando la situación con creciente preocupación. El señor Johnson dio un paso al frente y se presentó a Linda. En el momento en que ella lo vio, el rostro de Linda se palideció. Inmediatamente lo reconoció como el jefe de servicios sociales que estaba manejando su caso de custodia. Su vestimenta casual y su presencia discreta habían mantenido su identidad oculta hasta ese momento. El señor Johnson explicó que había estado escuchando sus comentarios y los encontraba profundamente preocupantes. Le recordó a Linda que había jurado que había cambiado y que había luchado con ahínco para empezar a obtener derechos de visita con su hija, Emma. De hecho, hoy era su tiempo con Emma. Mencionó que los servicios sociales habían estado estudiando su hogar y su personalidad para ver si era apta para la custodia parcial de su hija. La voz del señor Johnson se volvió severa mientras expresaba su ira y decepción. Señaló que Linda había hecho muchas súplicas, ruegos y actos de buena voluntad solo para conseguir un día completo con su hija, y ahí estaba ella, ignorando a su hija y atacando verbalmente a un hombre inocente en un autobús. No podía creer que estuviera tirando a la basura una segunda oportunidad para recuperar a su hija. Informó a Linda que su comportamiento no solo era ofensivo, sino que también arruinaría su batalla por la custodia. Linda intentó protestar ante esta impactante afirmación, estaba realmente asustada de perder a su hija ante su exmarido. Pretendió que la habían provocado y que solo estaba protegiéndose a sí misma y a su hija, pero el señor Johnson la interrumpió. Había estado observándola todo el tiempo y no había excusa para sus acciones. Su verdadero carácter se había revelado en cómo trataba a los demás, especialmente a aquellos que eran diferentes de ella. El señor Johnson le dio a Linda una lección sobre respeto, igualdad y la importancia de juzgar a las personas por su carácter y no por su apariencia. Enfatizó que todos merecen ser tratados con dignidad y que su comportamiento era un claro indicador de que aún no estaba lista para ser una madre responsable. Los pasajeros escuchaban atentamente, algunos incluso asentían en acuerdo. El señor Johnson creía que el respeto y la decencia eran valores fundamentales que todos deberían defender, independientemente de sus frustraciones o circunstancias de vida. La forma en que Linda había tratado a Malik era completamente inaceptable y tal comportamiento tendría serias consecuencias. La confianza de Linda comenzó a desmoronarse. Miró a su alrededor en el autobús, por primera vez, se dio cuenta de los rostros desaprobadores de los otros pasajeros. La realidad de su situación le golpeó con fuerza, su obstinada negativa a disculparse y sus continuos insultos la llevaron a esta humillación pública, aún peor, a la posible pérdida de su oportunidad de recuperar la custodia de Emma. Malik, que había estado escuchando en silencio, sintió que se hacía justicia. Le dio un agradecido asentimiento al señor Johnson antes de bajarse del autobús. Sara, la joven que había sido la primera en enfrentarse a Linda, le dio a Malik una sonrisa de apoyo antes de también abandonar el autobús. El resto de los pasajeros permaneció en silencio,
pero claramente apoyaban la reprimenda que Linda había recibido. Antes de que el señor Johnson se bajara del autobús, se volvió para enfrentar a Linda una última vez. Le dijo que el cambio aún era posible, pero que requería un esfuerzo genuino y un compromiso sincero para convertirse en una mejor persona. Le aconsejó que reflexionara sobre sus acciones y entendiera el impacto de sus palabras en los demás. Esperaba que esta experiencia sirviera como una llamada de atención para que realmente cambiara su comportamiento. Cuando las puertas del autobús se cerraron, Linda se sentó aturdida y en silencio. Emma no comprendía la gravedad de la situación, pero sostenía la mano de su madre con fuerza. Sara, que había estado grabando el incidente en secreto con su teléfono, decidió publicar el vídeo en línea. Sentía que compartir el evento podría resaltar la importancia de levantarse contra el racismo y los prejuicios. El vídeo se volvió viral rápidamente y se difundió por las plataformas de redes sociales. La gente estaba indignada por el comportamiento de Linda. Las consecuencias para Linda fueron severas. La difusión viral del vídeo llevó sus acciones a la atención de los servicios sociales, que ya la estaban monitoreando como parte del caso de custodia. El señor Johnson y sus colegas concluyeron que el comportamiento de Linda era inconsistente con la responsabilidad que se requiere para la custodia. Linda pronto recibió un aviso formal de servicios sociales. Le informaron que su comportamiento reciente había mostrado una falta de juicio y un fracaso en proporcionar un modelo positivo a seguir para su hija Emma. Como resultado, decidieron denegar su solicitud de custodia parcial, basándose en su historial de negligencia. Su exmarido James se quedaría con Emma y decidiría cuándo y si Linda podría visitarla. Linda estaba devastada, dándose cuenta de que sus acciones en el autobús habían llevado directamente a este resultado. Sus prejuicios y su ira no solo habían herido a Malik, sino que también le habían costado la oportunidad de estar con su hija. Malik pasó página del incidente y se centró en su vida diaria. Esperaba que la experiencia condujera a un cambio y animara a más personas a levantarse contra la injusticia. Estaba agradecido por el apoyo de personas buenas como Sara y el señor Johnson. Sara sentía un sentido de logro al saber que su grabación había hecho una diferencia, mientras que el señor Johnson estaba contento de que Emma estuviera con su mejor padre en lugar de con una matona grosera y racista. La lección para Linda fue dura pero clara: el respeto y la dignidad son importantes y nuestras acciones tienen consecuencias. Pero la historia no terminó ahí. A medida que el autobús continuaba su recorrido, surgieron más conflictos. Malik, aún afectado por el incidente anterior, se encontró sentado junto a un anciano llamado señor Thompson, que había estado observando silenciosamente toda la escena. El señor Thompson entabló una conversación con Malik, expresando su admiración por la forma en que había manejado la situación con calma. Compartió sus propias experiencias con la discriminación, recordando historias de su juventud. Explicó cómo siempre había creído en defender lo que era correcto, sin importar las consecuencias. Malik encontró consuelo en las palabras del señor Thompson, sintiendo un sentido de camaradería con el anciano. Mientras tanto, el día de Linda continuaba su espiral hacia abajo. Después de ser reprendida por el señor Johnson, recibió una llamada telefónica de su abogado informándole que su exmarido había solicitado la custodia total de Emma, citando el vídeo viral como evidencia de su mala crianza. La ira de Linda se convirtió en desesperación al darse cuenta de la gravedad de sus acciones. En el otro lado del autobús, Sara recibió un mensaje de su jefe. Su vídeo había ganado una atracción significativa en línea y varios medios de comunicación estaban interesados en cubrir la historia. Sara estaba emocionada, sabiendo que el incidente podría traer un cambio positivo. Decidió dar una entrevista, con la esperanza de arrojar luz sobre la importancia de levantarse contra el racismo. A medida que el autobús se acercaba a su parada final, la tensión que había llenado el aire comenzó a disiparse. Los pasajeros que habían sido testigos silenciosos de los eventos comenzaron a participar en conversaciones sobre lo que había sucedido. Algunos compartieron sus propias historias de prejuicio, mientras que otros expresaron su apoyo a Malik y Sara. Malik, sintiendo un renovado sentido de esperanza, intercambió información de contacto con el señor Thompson. Prometieron mantenerse en contacto, sabiendo que sus experiencias compartidas habían forjado un vínculo entre ellos.
Sara, ahora una heroína local, recibió elogios de los otros pasajeros al desembarcar. Linda, en cambio, se quedó sola con sus pensamientos. Se dio cuenta de que sus acciones no solo habían lastimado a Malik, sino que también habían puesto en peligro su relación con su hija. Mientras se sentaba en silencio, hizo un voto de cambiar, esperando que un día pudiera recuperar la confianza que había perdido. En los días que siguieron, el vídeo continuó extendiéndose, provocando una conversación más amplia sobre el racismo y los prejuicios. Los medios de comunicación cubrieron la historia extensamente, y la entrevista de Sara se convirtió en un punto focal de la discusión. La historia de Malik inspiró a otros a presentarse con sus propias experiencias, creando una ola de apoyo para aquellos que habían sido marginados. Linda, ahora figura pública por todas las razones equivocadas, enfrentó la reacción de su comunidad. Decidió buscar ayuda profesional, dándose cuenta de que sus prejuicios tenían raíces profundas que necesitaban ser abordadas. Asistió a sesiones de terapia, participó en servicios comunitarios y realizó esfuerzos genuinos para cambiar. Mientras tanto, Malik y Sara se mantuvieron en contacto, formando una amistad basada en su experiencia compartida. Colaboraron en iniciativas para crear conciencia sobre el racismo, dando charlas en escuelas y centros comunitarios. Sus esfuerzos ayudaron a crear un entorno más inclusivo, inspirando a otros a levantarse contra la injusticia. En cuanto al señor Thompson, continuó siendo mentor de Malik, ofreciendo orientación y apoyo. Su vínculo se fortaleció y juntos trabajaron en varios proyectos para promover la igualdad y el respeto. El incidente en el autobús los había unido, y usaron su experiencia para hacer un impacto positivo en su comunidad. Al final, la historia de Linda, Malik y Sara se convirtió en un poderoso recordatorio de la importancia de levantarse contra el racismo y tratar a los demás con respeto. El vídeo viral sirvió como un catalizador para el cambio, destacando el impacto de las acciones individuales en la sociedad en general. Fue una historia de redención, resiliencia y el poder de la conexión humana. Pero los efectos del incidente continuaron desarrollándose. La nueva visibilidad de Malik llevó a la oportunidad de compartir su historia en una plataforma más grande. Fue invitado a hablar en una importante conferencia sobre justicia social, donde compartió su experiencia y enfatizó la importancia de la empatía y la comprensión para superar los prejuicios. Inspirada por la respuesta positiva a su vídeo, Sara decidió crear un documental que explorara el impacto del racismo y el poder de la intervención de testigos. Entrevistó a Malik, al señor Thompson y a otros que habían presenciado o experimentado incidentes similares. El documental recibió aclamación crítica y se presentó en varios festivales de cine. Linda, a pesar de enfrentar importantes retrocesos personales y profesionales, continuó su camino hacia la superación personal. Se convirtió en defensora de la educación antirracista, compartiendo su historia como una advertencia sobre los peligros de los prejuicios y la importancia del crecimiento personal. Sus esfuerzos, aunque inicialmente recibidos con escepticismo, gradualmente le otorgaron una medida de redención ante los ojos de su comunidad. Emma, aunque joven, se vio profundamente afectada por los eventos. Comenzó a entender la importancia de la amabilidad y el respeto desde una edad temprana. Con la orientación de su padre James y el apoyo de su familia extendida, creció en un ambiente amoroso y nutritivo. James, aliviado de tener la custodia total de Emma, se enfocó en proporcionarle un hogar estable y de apoyo. Mantuvo contacto con el señor Johnson, quien continuó monitoreando el progreso de Linda y asegurándose de que se priorizaran los mejores intereses de Emma. El incidente del autobús también llevó a cambios dentro del sistema de transporte público. La compañía de autobuses implementó un entrenamiento obligatorio en diversidad y sensibilidad para todo el personal, y se introdujeron nuevas políticas para abordar y prevenir el acoso. Estas medidas fueron bien recibidas por la comunidad, fomentando un entorno más seguro e inclusivo para todos los pasajeros. La historia del incidente en el autobús se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo un solo evento podría desencadenar un cambio generalizado. Destacó la importancia de levantarse contra la injusticia, el impacto de las acciones individuales y el potencial para el crecimiento personal y la redención. Fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder transformador de la empatía y la comprensión.
En los años que siguieron, Malik, Sarah y el señor Thompson continuaron trabajando juntos, abogando por la justicia social y promoviendo la conciencia sobre el racismo. Sus esfuerzos inspiraron a otros a unirse a la causa, creando un efecto dominó que se extendió mucho más allá de su encuentro inicial en el autobús. Linda también continuó su viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Se convirtió en una defensora vocal de la educación antirracista y trabajó incansablemente para enmendar sus acciones pasadas. Su historia sirvió como un recordatorio de que el cambio era posible, incluso para aquellos que habían cometido errores graves. Emma creció con una profunda comprensión de la importancia de la amabilidad y el respeto. Siguió los pasos de su padre, convirtiéndose en defensora de la justicia social y trabajando para crear un mundo más inclusivo para las futuras generaciones. El incidente en el autobús, una vez un momento de conflicto y tensión, condujo a un impacto poderoso y duradero. Fue una historia de redención, resiliencia y el poder de la conexión humana, un testimonio de que incluso las situaciones más desafiantes podían llevar a un cambio positivo y al crecimiento. A medida que pasaban los años, las lecciones aprendidas de ese fatídico viaje en autobús continuaron resonando. La historia de Linda, Malik, Sarah y el señor Thompson se convirtió en un símbolo de esperanza y un recordatorio de la importancia de levantarse por lo que es correcto. Fue una historia que se contaría durante generaciones, inspirando a otros a actuar contra la injusticia y a tratarse mutuamente con respeto y dignidad. Al final, fue una historia de transformación, una historia que mostró cómo incluso las experiencias más difíciles y dolorosas podían llevar al crecimiento,